que fue la hierba. Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este canal. Yo soy Andrés el Paisa. Un tereré que no puede faltar el día de hoy. Demasiado rico, chicos. De parce a parceguayo. ¿Cómo está mi gente? O más conocido como el colombiano más paraguayo de todo internet. Me encanta que me conozcan así porque me fascina. Bueno, mi gente, para los que no conocen, vayan a seguirme, compartir, darle like a este video, dejar acá en la cajita de comentarios todas sus inquietudes, dudas, todo lo que ustedes necesiten saber. Estoy en todas las redes sociales como Andrés el Paisa. Y ahora sí, empezamos. Hace 7 años yo llegué a Paraguay, mi gente hermosa, y todo el mundo me empezó a decir el parceguayo. Pero eso fue hace como un año que empezaron a decirme, en el 2025 empezaron a decirme el parceguayo. Eh, y eso que hubo un debate de cómo me iban a llamar a mí, ¿verdad? Pero yo le dije a todo mundo, dígame Andrés el Paisa, porque yo soy Andrés el Paisa. Pero bueno, tengo un subtítulo que es el parceguayo. Está bien, muchas gracias por haberme llamado así. Pero chicos, en base a eso, hace 7 años que yo estoy acá en Paraguay, nunca me imaginé, jamás me imaginé que yo iba a residir en Paraguay, que me iba a quedar a vivir en Paraguay. Jamás me imaginé que Paraguay se iba a convertir en mi propia casa y en un lugar tan importante para mi vida. Yo jamás me imaginé aprender guaraní, aprender palabras en guaraní, a discutir sobre tereré y sobre café, a comer chipa, a comer asado. Yo nunca en mi vida me imaginé que eso iba a ser mi vida acá en Paraguay, chicos. A ver cómo les explico. Solamente venía 8 a 9 meses que me iba a quedar en el país y luego yo ya me iba a ir a Colombia otra vez. Pero resulta que, oh sorpresa, me quedé en el país, me encantó, amé. Hoy en día tengo mi propia casita, tengo mis propias cosas, estudio, trabajo, mejor dicho, hago redes sociales, como pueden ver. Pero bueno, antes de seguir con este video, déjame un like, déjame un comentario, comparte, mejor dicho, envíaselo a todas las personas. Una pausa comercial porque es importante. Un verdadero tereré. No te puede faltar porque hace muchísimo calor, así que es importante que uno tenga su propio tereré. Y chicos, a veces la vida te lleva por caminos que uno no se imagina que lo iba a llevar. Yo jamás me imaginé yo quedarme acá en Paraguay, vivir, residir, aprender, emprender, estudiar, profesionalizarme. Nunca yo me imaginé eso. Chicos, llevo el último año de mi carrera. El próximo año yo ya me titulo ya acá en Paraguay, gracias a Paraguay. Obviamente que ese título yo lo tengo que exhibir diciendo gracias a Paraguay. Porque es importante, chicos. Para mí es muy importante, porque yo no veía el estudio como algo importante en mi vida. Imagínense que yo no lo veía como algo importante. Yo era trabajar, trabajar y trabajar. Eso era mi importancia. Vuelvo y recalco eso. Es importante la maldita moto. Es importante, chicos, estudiar, profesionalizarse y ser alguien en la vida. No tampoco quedarse así nomás. Hay que ser alguien en la vida. Pero yo no les voy a negar, chicos, yo no les voy a negar, yo nunca me imaginé. La verdad, siéndoles sincero, yo nunca me imaginé. Yo me iba a quedar una pequeña temporada y resulté quedándome 7 años. Es que me atrapó la cultura, me atrapó los paraguayos. Y quiero aclarar algo muy importante, chicos, en este video. No es comparar países, no es escoger el mejor país. Hoy venimos a hablar de mi cultura y de su cultura. Porque para mí Colombia siempre seguirá siendo mi tierra, mi lugar de nacimiento y lo voy a amar y lo voy a defender hasta mis últimos días. Y voy a defender a mi segunda casa, que es Paraguay, hasta mis últimos días. Y si existe una comparación, va a ser una comparación muy positiva. Por eso hoy quiero contarles qué aprendí, qué sucedió en mi vida, por qué Paraguay me atrapó de esa manera, para que ustedes puedan conocer. Si alguna persona está pensando también en venir, pues también este video le va a servir. Y como yo, Andrés Arenas, Andrés el Paisa, más conocido como el parceguayo o el colombiano más paraguayo de todo internet, que tengo muchos subtítulos, chicos, se convirtió en una persona importante para ustedes. O sea, me fascina. Yo nunca me imaginé hacer esto en cámara, decirles a ustedes cuánto les aprecio. Comentarios impresionantes. También tengo haters. Obviamente que voy a tener haters en todas las redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram, acá en YouTube también. Pero a mí
Es como me dijo un paraguayo, Andrés, sea como la manteca, que te resbale, que te resbale, que te resbale, que te resbale lo que te digan. Y la verdad es que sí, chicos, porque si yo me pongo a ponerles cuidado a la gente horrible, a la gente que no tiene cerebro, imagínense, no, por Dios. Entonces, chicos, a mí me encanta porque amo las redes sociales, así que acá estoy plenamente, humildemente para hablar con todos ustedes y comentarles todo de Paraguay. Yo nunca voy a olvidar mis primeros días en Paraguay, chicos, porque es importante aclarar eso. Mi primer almuerzo, a subirme a un colectivo. Entonces, chicos, es importante aclarar esas historias para que ustedes vean, se recuerden, digan, ay, Dios mío, Andrés, ¿qué es lo que estás contando? Bueno, mi primer almuerzo fue por kilo y jamás en mi vida yo sabía que era por kilo algo, que se vendía por kilo. Yo pensaba, chicos, que era que iban a agarrar la comida y la iban a poner en la balanza. Obviamente, que era un muchacho. Te estoy hablando de una historia de hace 7 años atrás. Yo no sabía ni qué era la vida, no sabía ni quién era yo. Ahora imagínense que me digan, Andrés, esto es por kilo. Y yo, ¿cómo que por kilo? Dije yo, ¿pero eso qué es? ¿Cómo se hace? Pero bueno, yo llegué a un supermercado el primer día que yo llegué a Paraguay, yo llegué a un supermercado y lo primero que hice fue cargar todo, todo, chicos. Un solo plato, yo cargué todo. Todo lo que encontré rico, delicioso que yo veía, yo dije, ay, esto quiero, esto quiero, esto quiero, esto quiero. Como colombianos sabemos, los colombianos que me ven, sabemos que a nosotros nos gusta todo así, todo en un solo plato, todo así, ponerle acá, ponerle acá. Ahora, los más finol y los más de alta alcurnia, ¿verdad? Por así decirlo, van a querer todo porcionadito, pero igual va a unas ciertas porciones en un solo plato. O sea, el colombiano de verdad es así. Entonces en Paraguay yo pensaba que eso era así, chicos. Pero bueno, me pegué una estrellada cultural impresionante cuando yo llegué. Es que no había aterrizado yo en Paraguay cuando yo ya me estrellé culturalmente porque yo venía con un abrigo de pieles pensando que aquí caía nieve. Mortal, chicos. Las historias están todas. Les voy a dejar una tarjetita por acá para que vayan a ver esos videos que es importantísimo. Después sí que viene una historia más importante que fue la de cuando me subí a un colectivo, chicos. Y como yo estaba acostumbrado a que uno se subía y después pagaba, bueno, yo pensé que era lo mismo acá también en Paraguay. Me subí a un colectivo y me subí y me senté. Y el conductor me gritaba, usted tiene que pagar no sé qué, no sé cuánto. Y yo, Dios mío, sí señor, le pago cuando me baje. Y chicos, me van a disculpar, pero ustedes llegan a un país nuevo, ustedes no van a preguntar esas cosas, no se van a poner a preguntar cómo se agarra un colectivo, cómo tal cosa, cómo la otra, cómo esto. Obviamente que te vas a estrellar culturalmente con muchas cosas. Si yo, para encontrar una droguería, que en Colombia se llama droguería, una farmacia, pues yo pensaba que era otra cosa cuando me dijeron acá, Andrés, es que eso se le llama farmacia. Yo buscaba y buscaba por toda parte la droguería y resulta que acá se le llama farmacia. Y si voy y le pregunto a un paraguayo dónde hay una droguería, me va a decir que yo soy un vicioso, que a mí me gusta el vicio, qué sé yo, que me gusta fumar. Entonces, chicos, es muy importante que uno vaya comprendiendo eso con el tiempo, aprendiendo la cultura. Obviamente que yo no me voy a poner a buscar y a decirle a todo el mundo, mira tal cosa, mira la otra. No, son cosas, son historias que a mí me han pasado, cosas muy graciosas que a mí me han pasado y que yo no me voy a olvidar de esas historias. Después sí que vino uno de los más desafíos para mi vida, chicos, es entender el guaraní. Entender al paraguayo que habla entre guaraní y español, que combina, que hace el famoso yopará. Entonces, chicos, es importante que los extranjeros, la gente que conoce o que vaya a venir a conocer a Paraguay, entonces en cualquier momento te van a decir de Tabimapio. Entonces, tenés que saber el significado. Vos sos tonto, pico. O sea, vos sos tonto, o te haces, o qué sé yo, ¿me entendés? A eso significa de bárbaro, de carruaje.
O sea, tenés que aprender, tenés que ir aprendiendo. Yo lo aprendí durante 7 años y me encanta, por eso estoy haciendo este video, porque yo lo aprendí durante 7 años. O sea, yo tuve, como por así decirlo, una breve clase de los paraguayos. Lo primero que tenés que saber es cómo se dice ahí abajo también. Y yo poco a poco, chicos, empecé a comprender todas esas palabras. Empecé a comprender, empecé a adjudicarlas a mi día a día, al hablado de mi día a día. Entonces yo a veces combino muchas cosas de esas. Cuando voy a saludar, vaya paz, señora, vaya paz, señor. Otra cosa que me sorprendió de Paraguay, mi gente hermosa, fue el tereré. Todo el mundo con su tereré acá en la mano, acá en el brazo, su guampa, su bombilla, todo lo demás. Delicioso. Y es importante para todas las personas que vayan a venir acá a Paraguay, que acá se toma mucho tereré, porque hace calor, obviamente. Se toma mate también. Y algo muy curioso es que yo al principio pensé, chicos, en ese momento, yo pensé que era hierba. Así que sepan muy bien que es hierba mate, no hierba. Porque a mí me pasó, entonces a ustedes les pueden pasar a las personas que vengan acá en Paraguay que es hierba mate, no hierba. Porque a mí me pasó, lo confundí, todo lo demás. Y es en ese momento yo me fui ante una persona, una paraguaya, para que me explicara qué era eso. ¿Por qué a esta hora siempre pasa el del bollo? Comprarle no vaya bollo, Dios santo. ¿No es rico? El del señor. A mí me gusta, pero casero, el bollo casero. Después de esa interrupción, chicos, bueno, seguimos. Entonces, una paraguaya fue la que a mí me enseñó todo lo que tiene que ver con la hierba, el tereré, el mate dulce. Ahí aprendí todo, ahí aprendí sobre los yuyos, ahí aprendí muchísimas cosas que yo todavía no sabía de Paraguay. Y hablando de cosas que me sorprendieron, siempre me ha sorprendido lo que es la sopa paraguaya. Chicos, a mí me encanta, me fascina que me inviten a la asadera. Mira, Andrés, acá tenés una sopa paraguaya. O sea, lo primero que a mí me encantó en Paraguay fue la sopa paraguaya. Eso sí, yo antes le decía el famoso cuadrito, que les voy a dejar una tarjetita por acá para que vayan y vean ese video, que es estupendo. A mí me encanta, me fascina. Pero chicos, como todos, siempre les he dicho, no ha sido fácil vivir en Paraguay estos 7 años, porque muchas veces yo he pensado en irme a Colombia otra vez, en dejarlo todo tirado y salir corriendo a mi país, pero siempre me ataja algo, siempre es importante que el país me ataja, que la cultura, que el amor, mi carrera, o sea, muchas cosas que yo tengo acá en Paraguay me atajan, mi familia, todo lo demás. Entonces, chicos, claro que extraño a mi mamá, amo a mi mamá, la quiero traer acá a Paraguay para que conozca el Paraguay y ustedes la puedan conocer, hagamos unos videos con ella y puedan conocerla. O sea, yo quiero hacer muchísimas cosas. Si no se puede traerla a Paraguay, entonces voy a ir a Colombia, grabo con ella, les presento a mi madre, todo lo demás. Quiero convencerla de que venga al país, de que se enamore, así como yo me enamoré de toda esta cultura, que ella también se enamore del país. Y obviamente que para nosotros es importante la familia, como colombiano, como paraguayo, siempre es importante la familia. Y ese es un factor importante de los pueblos hermanos. O sea, para nosotros la familia es todo, chicos. Entonces, obviamente todos los días hablo con ella, le escribo, le llamo, todo lo demás, ¿verdad? Todo lo pertinente por habido y por haber. Pero siempre es importante para mí, como familiar, es importante estar al lado de ella, abrazarle. Y ya sé que muchos me van a decir, ¿y por qué no la traes? ¿Y por qué tal cosa? Porque no se puede, chicos. Ella también sufre vértigo. Ella le tiene miedo a las alturas. Yo no la puedo traer por tierra porque nos vamos a demorar un mes en llegar al Paraguay. Entonces, chicos, hay muchos factores. La economía tampoco está tan fácil. Aparte que si yo la quiero traer en Paraguay, yo me tengo que ir por ella y después volverla a traer y después volverla a llevar, porque ella no se va a ir sin mí. Ella no va a subirse a un avión si yo no estoy. Me va a tocar contratar un enfermero o alguien para que vaya y la dope y la traiga. Pero no, no se puede, chicos. Hay algo muy curioso que empezó a pasar acá en Paraguay, y es que todo el mundo me dice que yo soy paraguayo y que me hago pasar por colombiano. Obviamente que no, por Dios. Yo amo mi país, soy colombiano, soy de Armenia, Quindío, que pueden ir a investigar muchísimo. Yo he pasado mis mejores momentos obviamente en Paraguay, he aprendido a hablar como paraguayo, pero sigo siendo un colombiano. A ver, para mí es un lujo que me digan que yo parezco más paraguayo que colombiano, pero
Es importante que sepan que yo soy colombiano y que amo mi tierra y que amo mis raíces. Es un lujo, ¿verdad? Que me digan eso porque yo amo esta tierra también como mi segunda casa. Pero yo sigo amando mi país. Yo nunca lo voy a dejar de amar. Así como ustedes nunca van a dejar de amar a Paraguay o las personas extranjeras que están viendo, me imagino que van a amar su tierra por sobre todas las cosas. A ver, ¿por qué me dicen el parceguayo? Porque yo en todos los videos, casi todos, no todos, ¿verdad? Pero en la mayoría de mis videos siempre digo, hola parceros, ¿cómo están? Entonces ahí fue cuando me dijeron parceguayo, porque estoy acá en Paraguay. De ahí salió el nombre. Y hay algo que aprendí durante estos 7 años, es que no hace falta que renuncies a tu nacionalidad para amar a otra nacionalidad o para amar a otro país. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque lo digo, mira, chicos, yo he estado en Panamá, Venezuela, Perú, eh, Ecuador, viví 2 años en Ecuador y acá he vivido 7 años ya. O sea, imagínense, muchísimo. O sea, ¿en qué país me ha ido mejor? En Paraguay. Por eso me animo a hablar de Paraguay, para que ustedes comprendan la cultura, comprendan todo. Si tienen preguntas, no se les olvide dejarlas acá en el comentario, como siempre les he dicho. Bueno, llegamos al final de este video. Muchas gracias por ver el video. Si les gustó, Aguilleterei, Shecuera, mis amigos, por favor. Gracias por ver este video, por compartirlo, por, mejor dicho, estar siempre conmigo. Los invito a todas mis redes sociales para que se diviertan con comedia, con videos, con cortos, con shorts, con de todo. Y déjenme acá en los comentarios qué idea les gustaría para los próximos videos, si es que tienen alguna idea, o qué tema en específico les gustaría que yo tocara en los videos de acá. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.